vayan nuevamente según la palabra de Dios. Y finalmente, como padres, es importante instruir, es decir, mostrarles en nuestra propia vida que estamos haciendo la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tanto nosotros como nuestros hijos estemos completamente capacitados para toda buena obra que el Señor nos llama. Una semana después hablamos en detalle de quién tiene la autoridad en casa. De acuerdo con Dios, la autoridad la tienen los padres. Y el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y también nos da un beneficio, un propósito. ¿Para qué? Para que disfrutes de una larga vida. Entonces, el honrar a los padres nos permite disfrutar de una vida. No solamente vivir, sino disfrutar de una vida. Hablamos también de la importancia de saber qué es la palabra honrar. Honrar es respetar, enaltecer, premiar, dar honor, hacer célebre a un padre. Eso es honrar a un padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Una semana después hablamos de dirigirnos al corazón. Y aquí vimos principalmente dos pasajes. Bueno, vimos varios, como el día de hoy vamos a ver varios para el tema de hoy. Pero hablamos de dos pasajes principalmente. En Proverbios nos dice la Escritura, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Y por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Entonces aquí el Señor nos habla respecto de la importancia del corazón. Y en Mateo capítulo 15, el Señor Jesús les está diciendo a las personas de Israel, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Llegamos en ese momento, a través de nuestro hermano que nos dio la enseñanza, a la importancia del corazón, el corazón de nuestros hijos, el corazón nuestro también. Qué importante es que cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos, no hagamos a personas hipócritas. Hipócritas que hacen las cosas de labios para afuera, como decimos comúnmente. Y ahora me gustaría hacer referencia a cuál es el sentido de la palabra corazón. Cuando se nos habla en la Escritura respecto del corazón, se refiere a los sentimientos, ¿sí? Se refiere a lo que una persona siente, a los deseos, a los anhelos. Lo que una persona desea, lo que una persona anhela está en su corazón, no está en su cerebro, no está en la manera racional. Racionalmente no están nuestros deseos o nuestros anhelos. Nuestros deseos y nuestros anhelos no están en la parte racional, sino en el corazón, es decir, en los sentimientos. Voy a dar un ejemplo. Un muchacho ve a una muchacha muy guapa y entonces el muchacho la desea. Entonces eso está en su corazón. Su anhelo es que esa muchacha sea su novia, eso está en su corazón. Pero en realidad no está en su cerebro, no está en su parte racional, no está en su parte consciente, porque él no se ha detenido a pensar que si la muchacha es una muchacha honesta o deshonesta, trabajadora, que si tiene novio, que si no tiene novio, a lo mejor hasta ya es casada. Entonces él tiene el deseo, el anhelo de esa persona. Ese es el sentido del corazón. Por eso es que Dios nos pide que vayamos al corazón de nuestros hijos, que nos dirijamos no solamente a la parte pensante, a la parte consciente, sino también a la parte de sus deseos, de sus anhelos. Por eso es que cuando el Señor dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, es decir, el pueblo de Israel no tenía el anhelo, el deseo, las ganas de adorar a Dios, de amar a Dios, de honrar a Dios.
Y en Jeremías capítulo 17, esto no lo vimos la semana pasada, nos dice el Señor lo siguiente a través del profeta Jeremías: no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es importante esto porque de pronto escuchamos a alguna persona, aún personas creyentes, que se excusan y dicen: ah, sí, pero Dios conoce mi corazón. ¿Es cierto? Dios conoce tu corazón. Tu corazón es perverso y engañoso. Eso es tu corazón. Las personas muchas veces se dejan llevar por el corazón. Y qué importante es que nosotros no hagamos eso y no permitamos eso. De pronto no falta el papá, la mamá que dice: es que mi hijo no quiere, por eso no lo hago que haga tal cosa. Bueno, cuidado, eso es terrible, porque eso es dejar que los hijos se guíen por el corazón perverso. No debemos dejar que nosotros mismos ni nuestros hijos se dejen llevar solamente por el corazón, es decir, por los deseos. ¿Por qué? Porque nuestros deseos mayormente, no digo que siempre y no digo que todos, pero nuestros deseos mayormente son pecaminosos, son perversos, son equivocados, son incorrectos. De pronto venimos y le preguntamos al niño: ¿qué quieres? Si le preguntamos: ¿qué quieres? ¿Quieres el postre o te quieres comer las verduras? ¿Sabes qué va a decir el niño? Dame el postre. Ese es su deseo. Y entonces, no, al niño no le voy a dar verduras porque no quiere verduras. No, pues estás re mal. No te tienes que dejar llevar por lo que el niño quiere, sino por lo que tiene que. Así es. El padre que está influenciado por el mundo dice: no lo voy a obligar. No, pues mal, mal. Porque si tú no lo obligas a que coma verduras, después se va a enfermar. Tu obligación es obligar al niño a que coma verduras. Esa es tu obligación. Decirle: te las comes. Te las comes. ¿Y qué te va a decir el niño? No me gustan. ¿Y qué le vas a decir? Pues no te estoy preguntando que si te gustan, te estoy diciendo que te las comas. Cuando te pregunte que si te gustan, me dices. Pero como no te estoy preguntando, nada más estoy diciendo que por favor te las comas y te las comes. Es fácil, es fácil. No nos dejemos llevar por eso. Es que no le gusta, es que no quiere. De nuestro corazón, ¿qué es lo que dice el Señor? No hay quien busque a Dios. En el corazón del hombre no está el buscar a Dios. Hasta cuando venimos y enfrentamos un problema, una dificultad, una situación, entonces ya: ay Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque ya estás en medio de un problema. El matrimonio se está rompiendo: Dios, ¿dónde estás? Una enfermedad muy grave: Dios, ¿dónde estás? Pero antes no había Dios, no había deseo de Dios, no habían ganas de Dios. El deseo era ir al coto, pero no ir a Dios. Entonces, cuidado con el corazón. Cuidado con el corazón, porque Dios nos dice que tenemos que decirles, que enseñarles a nuestros hijos los mandamientos. Más adelante voy a entrar en eso. Y el día de hoy nuestro tema es quitar metas que no son bíblicas. Todo lo anterior ya lo vimos antes. El último pasaje no lo vimos la semana pasada, pero me parecía importante. Me parecía importante porque dirigirnos al corazón, tanto al de nuestros hijos como al nuestro, es importante. Y vale la pena regresarme un poquito. Han de saber, en el libro de Daniel. Daniel es un hombre, lo encuentran en el libro de Daniel, que es capturado y llevado junto con el pueblo de Israel a Babilonia. Y entonces él, estando en Babilonia, la escritura nos dice en el libro de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de ahí de los babilonios. ¿Por qué? Porque esa comida era ofrecida a los ídolos, por eso él no la comía, sino que él solamente comía verduras. Y dice la escritura: él propuso en su corazón. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el sentido de propuso en su corazón? Puso en su corazón. Eso quiere decir que en Daniel, él dijo: yo tengo que anhelar, que desear, que querer no contaminarme con esas cosas. Ese es el sentido del corazón. Nosotros tenemos que tener el anhelo, el deseo, las ganas de servir a Dios. ¿Por qué?
Porque si no, entonces nuestro corazón expresivo va a decir, pues no lo hice porque no se me dio la gana. Chispas. Cuidado. Eso es dejarnos llevar por un corazón engañoso y perverso, un corazón que no sigue a Dios. A Dios. Pero el corazón que sigue a Dios tiene el deseo, el anhelo, las ganas. ¿Por qué sirvo a Dios? Porque me da la gana, porque me da el deseo, porque tengo el anhelo. Cuando David escribe, dice, oh Señor, tus mandamientos me son más dulces que la miel. Entonces, David está diciendo, yo disfruto, yo me gozo, yo me alegro, me gusta obedecer a Dios. Me gusta. El día de hoy, quitando metas no bíblicas. Y ahora sí vamos a la lectura, hermano, por favor. Vamos a ver principalmente el libro de Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan, ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Si no has leído tu Biblia, pero a lo menos has visto la película esta de Disney, del Príncipe de Egipto, bueno, pues ya tienes una idea, ¿verdad? Dios saca a su pueblo de esclavitud de Egipto y es muy importante para Dios cuidar a su pueblo. ¿Cómo Dios va a cuidar a su pueblo? A través de algo que se llama mandamientos. Los mandamientos de Dios son para cuidarnos, para protegernos, para que nos vaya bien. De la misma manera, Dios a ti y a mí nos ha sacado de la esclavitud, del pecado, de la vana manera de vivir que teníamos. Y ahora el pueblo de Dios, en el libro del Éxodo, va a salir de Egipto y va a irse a un lugar que es igual o peor que Egipto, a donde hay igual o más ídolos. Para nosotros en la vida cristiana es algo parecido. El Señor nos sacó de pecado, pero ahora resulta que vivimos en Ixtapaluca y hay un montón de gente pecadora alrededor de nosotros y nos vamos a trabajar a la Ciudad de México rodeados de un montón de gente pecadora. Precisamente por eso la importancia del mandamiento de Dios, para librarnos del pecado, para que nosotros no caigamos en pecado y para que no hagamos las mismas cosas que las personas con las que nos relacionamos. Es importante no quitar ni poner mandamientos. En general, hay muchas cosas que Dios no manda. Pero nosotros muy fácilmente decimos, y he escuchado a personas que de pronto dicen, eso no le gusta a Dios. Llegas a la casa de un hermano y está escuchando unas alabanzas en cumbia y dice, quita eso, porque eso no le gusta a Dios. Bueno, a lo mejor eso no le gusta a ti, pero no digas que no le gusta a Dios, porque tú no eres Dios. Y nosotros muy fácilmente decimos, esto no le gusta a Dios, aquello no le gusta a Dios, y entonces, cuando alguien me diga, eso no le gusta a Dios, lo que yo tengo que decir, muy bien, muéstrame en la Biblia donde dice que no le gusta a Dios. ¿Dónde en la Biblia dice? A lo mejor no te gusta a ti, pero no me vengas a decir que no le gusta a Dios. Mejor dime, no te gusta. Es mejor que tú como papá le digas a tu hijo, mira hijo, esto no me gusta, esto no me parece bien. Pero ten cuidado de decirle a tu hijo, esto no le gusta a Dios, o Dios dice que no hagas esto, porque tal vez tu hijo te diga, ¿y dónde está eso en la Biblia? Qué importante es que nosotros sepamos dónde está tal o cual cosa en la Biblia. Por eso cuando corregimos a nuestros hijos, pero también inclusive algún hermano o hermana, decimos decir, mira, aquí la Biblia dice que esto no está bien, la Biblia dice que esto y aquello no está bien. Y no falta el que te diga, uy, sí, hermanito, usted siempre sale con su Biblia. Pues no puedo salir con otra cosa.
No puedo salir con otra cosa. Vengo aquí a enseñar de la Biblia, vengo aquí a enseñar de la palabra de Dios. Lo que enseño es la Biblia y corrijo según la Biblia. Porque si corrijo según mis pensamientos, mis deseos, mi corazón, muy posiblemente, no digo que de seguro, muy posiblemente me voy a equivocar. Pero si corrijo según la Biblia, no me voy a equivocar. Porque la palabra de Dios no se equivoca, porque Dios no se equivoca. ¿Quieres corregir con sabiduría? Corrige según la Biblia. Para algunos padres es importante y siempre buscan que sus hijos tengan muchas actividades, que se metan en esto y que se metan en aquello, y que la natación y que el fútbol y que el club del ajedrez y yo no sé qué tanta cosa. Pero no es lo más importante. Muchos padres llenan a sus hijos de un montón de actividades y los saturan. Pero, ¿y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? ¿Y el amor a Dios? Eso se queda de lado. Y a veces se satura tanto al hijo de actividades que al hijo ya no se le da tiempo para conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Seguimos, Deuteronomio 4:9. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón, ni que les digan, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Qué importante es que nosotros les platiquemos a nuestros hijos, les enseñemos a nuestros hijos lo que aprendemos. Venimos a una predicación, decirle, hijo, el día de hoy aprendí esto. Nieto, el día de hoy aprendí esto. Qué importante es poner atención y no olvidar, no ser olvidadizos. Qué importante es enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Qué importante es animar a nuestros hijos a que asistan a las reuniones los domingos, a que asistan a las reuniones sábados o días que hay comunión con los hermanos. Versículos 39 y 40. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba del cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. Debemos poner atención si nuestros hijos se están haciendo ídolos de personajes de la televisión, ¿no? O de personajes del fútbol. No, pues ahí está ya la iglesia del Maradona. Bueno, qué barbaridad. Y ya el Michael Jackson, ¿no? Mientras vivía, qué barbaridad. El que se murió y ahí el super ídolo. O ídolos de YouTube, ¿verdad? Los bloggers, los que hacen ahí sus blogs. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat o lo que sea. Y ahí tienen los muchachitos sus ídolos. Y de pronto nuestros hijos tal vez le dedican demasiado tiempo de su vida a atender a esos personajes. Y de pronto ya viene el personaje tal y va a estar en el Auditorio Nacional. Y el niño, ¡ay, está en el Auditorio Nacional! Y vamos, y ya. Se ponen bien emocionados. Pero qué triste que de pronto se emocione más el muchacho de conocer a ese personaje que de conocer a Dios. Qué triste que se emocione más ese muchacho de estar con ese personaje que de estar con su papá o con su mamá. Al hijo le tiene que dar emoción, le tiene que dar gusto, le tiene que dar gozo estar con papá, estar con mamá. Eso le tiene que dar gusto. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar, porque el niño no nace sabiendo eso. Eso es algo que nosotros como padres le tenemos que enseñar. No es posible, no es correcto que un joven o una jovencita se encuentre más emocionado de relacionarse con personas no creyentes que con un creyente. Que de pronto digan, oye,
Es la fiesta de Cuca. Ay, sí, Cuca, vamos, no, pues allá ahí está todo dar y no sé qué. Oye, pero el sábado salieron con los jóvenes. Con los jóvenes de la iglesia. No, mejor voy con Cuca porque ya las chelas están bien a todo dar. Bueno, qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cómo es posible que el joven, la jovencita se emocione más de relacionarse con un no creyente que con la iglesia? Y recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando una persona le dice fuchi a la iglesia, le está diciendo fuchi al cuerpo de Cristo. Cuidado, cuidado. Y dice, de este modo, fíjate, de este modo a ti y a tus descendientes les irá bien. Si tú y yo reconocemos que solamente hay un Dios al cual adorar, que solamente hay un Dios que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o en otra versión, que gobierna en todo el universo, si nosotros reconocemos eso, nos va a ir bien. El solo reconocer que hay un Dios al que adorar, con eso nos va bien. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Ayúdalos a reconocer que hay un solo Dios, al que adorar, al que honrar, al que cantar, al que alabar. Seguimos en Deuteronomio 8, del 1 al 3. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló, y te puso a prueba para conocer también tu corazón y ver si cumplirías o no tus mandamientos. Es importante que pienses cómo se comporta tu hijo cuando le mandas a hacer algo. Muchas veces tomamos muy a la ligera la obediencia. Es importante que nuestros hijos aprendan a obedecer desde chiquitos, a enseñarles que no hagan su voluntad desde chiquitos. ¿Qué es lo que dicen? Ay, es que es chiquito. No, pues precisamente porque es chiquito. Eso es lo que dice Dios. Instruye al niño desde pequeño para que cuando sea grande no se aparte. Si tú lo enseñas desde pequeño, no se va a apartar. Oye, pero yo llegué a la iglesia y ya traje a mis hijos de 15, de 20 años. Bueno, pues ahora son todavía chiquitos, aunque tengan 30 años. Todavía siguen siendo chiquitos, todavía hay modo de rescatarlos. Es importante enseñarles a nuestros hijos la obediencia y también es importante tener cuidado de no querer poner a nuestros hijos en un altar. Y ahí, ay, al hijo que nada lo toque y que nada le falte a mi hijo. No, cuidado, cuidado. No siempre es lo más correcto que nadie toque a mi hijo, que nadie le diga nada, que cuidado. Es incorrecto que tú digas, pues yo ando descalzo y para que mis hijos tengan algo, tengan zapatos. No, eso es lo peor que puedes hacer. Eso no se hace, porque de esa manera no vas a enseñar a tus hijos a honrarte a ti, papá. ¿Por qué tus hijos no te honran? Porque tal vez no les enseñaste a honrarte. Tu hijo no puede ni debe tener un teléfono mejor que el tuyo. Incorrecto. Tu hijo no debe tener coche y tú a pie. Incorrecto. Tu hijo no puede tener tele en su cuarto si tú no tienes. Incorrecto. ¿Por qué? Porque de esa manera no va a aprender a honrarte y no va a aprender a honrar a Dios. Eso a los hijos se les enseña. No es correcto que de pronto los hijos se anden comprando ahí ¿qué es ahorita lo que está de supermoda? Tú vas a todos los lugares el café. Y anda el muchachito ahí con su vaso de Starbucks. Así. Y tú tronándote los dedos porque no me alcanza el gasto.
Pero el chavito ahí dándose su crán de que tiene Starbucks, o si no le alcanza para Starbucks, el Italian Coffee Factory, ¿no? O sea, qué barbaridad. Y tú, a ti ni siquiera te alcanza para comprar el café legal, ¿no? Bueno, qué barbaridad, pero el chavaquillo ahí con su Italian Coffee Factory y dándose las tres con los compañeros. Terrible, hermano, así no es. ¿Qué es lo que dice el Señor? Mira muy bien cómo Dios nos enseña a ser padres. Dice, el Señor te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para ver qué es lo que había en tu corazón. Ahora, la idea de humillar no es nada más hacer sentir como cucarachas a nuestros hijos, no. La idea de humillar es que ellos entiendan que arriba de ellos hay alguien superior, que hay alguien a quien tienen que honrar, que hay alguien a quien tienen que obedecer. Humillar a un hijo no es hacerlo sentir mal y traumarlo. Humillar a un hijo no es agarrarlo como piñata de Navidad y dale, dale, dale y no pidas el tino. Eso no es humillar. Humillar a un hijo es decirle, a ver, ubícate, ubícate. Yo soy el padre, tú eres el hijo. Yo soy el que da las órdenes, tú eres el que obedeces. Ubícate, ubícate. No puedes tener un teléfono mejor que el mío. Si el mío cuesta 2,000 pesos, el tuyo tiene que ser de 1,000. Ubícate. Eso es humillar al hijo. Ubicarlo, ponerlo en su lugar. Y ponerlo a prueba. Ponerlo a prueba. Vete a lavar los trastes. Ay, ¿yo por qué? Que vaya mi hermano. Que vaya mi hermana. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Si en el corazón hay ganas de obedecer, deseo, anhelo, ¿te acuerdas? El corazón, anhelo de obedecer, deseo de obedecer, ganas de obedecer, aunque no tengas lo que quieres. Porque muchos padres, llevados por la filosofía de este mundo, es, lava los trastes y te doy 5 pesos. No, así no funciona. Así no funciona. Porque entonces no vas a poner a prueba lo que hay en su corazón. Mira, toda esta semana no vas a jugar en la computadora ni vas a ver el Facebook y lavas los trastes. Sí, papá. Quiero ver qué hay en tu corazón. Quiero ver si teniendo o no teniendo Facebook vas a lavar los trastes. Quiero ver si teniendo o no teniendo el Xbox vas a lavar los trastes. Quiero ver si teniendo o no teniendo celular vas a lavar los trastes. Si tienes tableta o no y vas a lavar los trastes, con alegría, con gusto, con gozo. Eso es humillarlo y ponerlo a prueba para ver qué hay en su corazón. No es, pues lavo los trastes porque mi jefe me va a dar uno de a 1,000. Lo que hay en tu corazón es avaricia, es codicia. Eso es lo que hay en ese joven. Si el joven solamente hace las cosas cuando le das un premio, como los perros, ¿verdad? Brinca su galleta. Bueno, pues, ¿qué es eso? Así no funcionan las cosas. Porque del momento que no le das la galleta, pues no va a brincar. Cuidado. Y eso me recuerda a los domadores de leones. ¿Sabes cómo es que le hace el domador de leones para meter la cabeza en el león? ¿No sabías cuál es el secreto? Hacen que el león quede. ¿Tú por qué crees que los leones cuando salen a la función del circo, bueno, ya no hay leones, ¿verdad? Pero cuando había, ¿por qué crees que los leones salían así todos como soncitos, ¿no? Así como... Porque les daban de comer, pobres leones, y luego están re flacos los leones de circo, ¿verdad? Pero antes de salir a función, los atiborran de comida. Y entonces, como ya no tienen, pero si ni ganas de comer, dicen, no, ¿qué voy a comer si ya estoy hasta acá? Por eso no se comen al domador de leones, porque ya están hasta aquí. Pero cuando no le dan de comer, abusado, porque ese sería el corazón del hijo, un corazón salvaje. Cuando le das sus 5 pesos, lava los trastes, y cuando no se los das, muerde la mano del que lo alimenta. Cuidado, hermano. Regresamos en Deuteronomio 8, del 1 al 3.
te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con la comida que tú, incluso antepasados, habían conocido. Por lo que te enseñó que no solo de pan y de hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y fíjate muy bien, por si no te quedó claro en el versículo 2, te humilló y te puso, te lo vuelve a decir, te humilló y te hizo pasar hambre. Y aquí tenemos la meta no bíblica número 2. Darles todo lo que quieren o comprarles todo lo que quieren. Es lo peor que un hijo puede hacer. Tener todo lo que pide. O que sus padres le den todo lo que pide. Esa no es bíblico, eso no es de Dios. Cuando el hijo tiene todo lo que quiere, cuando el hijo tiene todo lo que pide, pierde de vista la voluntad de Dios. Pierde de vista quién es el que manda. ¿Sabes qué? Estamos en una generación, y hay libros de eso, se les llaman los niños tiranos. Vivimos en esa generación ahorita. Los niños piensan que son los que mandan, porque el niño dice, quiero esto, se lo da al papá. No se lo da ni el niño empieza a hacer sus pataletas y empieza a decir, quiero esto. Y ahí el papá dice, ay, sí, mijo, ten. Lo peor que puede hacer el papá es que cuando el chamaquito se pone a chillar, le da lo que quiere. Lo que le tiene que decir, a ver, tranquilízate, calma. Y si no se calma, pues un sas, pues para que se le tranquilicen los nervios, ¿no? A ver, cálmese. Un estate quieto, ¿verdad? A ver, estate quieto. Pero cuidado. Has de saber que, así como dicen, ¿te recuerdas cuando íbamos al gimnasio, no? ¿Qué te dice el entrenador? Si no duele, no sirve. Igual es así. Si de pronto viene, luego me dan risa, la verdad. Bueno, me dan risa y luego me dan tristeza, ¿no? Por un rato me río y luego digo, ay, pobre mujer. Va la mujer ahí y el niño hace de las suyas y la mamá le dice, ándale, ándale, ándale. Digo, ¿qué es eso, señora? Pues si le va a pegar, pégale bien. Si le pega, entonces el niño lo toma pura vacilada. Si le vas a dar, dale bien. Y si no, pues no le des. Y tampoco lo amenaces con que le vas a golpear. Te voy a dar. Y pasa el otro día. Te voy a dar. Te voy a dar. Y al niño, ¿sabes qué es lo único que le das? Risa. Le das risa. Cuando te la pasas diciendo, te voy a dar. No, si le vas a dar, dale. Y dale bien. Dale bien. Tampoco te lo agarres de piñata. Nada más dale uno y ya. Uno que le duela y ya. Uno bien puesto. Pum. Y ya. Ya. ¿Te dolió? Sí, ahí está, ya, nomás uno. Con uno y ya hay que quede, ¿no? ¿Por qué? Porque si no el niño pierde de vista quién es el que manda. ¿Quién es el que manda? Ahora, otra vez, no todo es golpes. Si el niño le encanta estar por ejemplo, a mi chamaquito que está ahí abajo, le encanta estar en la computadora. Se la quita una semana. Ay, a ver, ¿qué comportamiento pues en la iglesia? Apenas me pasó. Así no te portas en la iglesia. La computadora la vas a tener una semana. ¡Ay, papá! Bueno, una semana y un día. ¡Ay, papá! Pero bueno, una semana y 2 días. ¡Ay, papá! Una semana y 3 días. Sí, papá. O sea, o te alivianas o te alivianas. Porque eso le duele. No el golpe. Hay momentos en los que hay otras cosas con las que puedes hablar con tus hijos. Cosas que le duelen. Quítale el teléfono al muchacho, está ahí, le encanta ahí chatear con los chavos, ¿no? Y con la novia. A ver ese teléfono, dime ese teléfono. O sea, o te alivianas o te alivianas. Y entonces, es importante enseñar a nuestros hijos lo más pronto que podamos, lo más chiquitos que sean, a perder. Si tú te recuerdas, hace algunas semanas estuvimos platicando de esto. Si el niño cuando es chiquito o es jovencito, a lo mejor tú no sabías esto, apenas lo estás aprendiendo. Entre más pronto aprendamos a perder, nos va a ser más fácil la vida. ¿Por qué? Porque si tú al niño le enseñas que no todo va a ser como él quiere, le va a ser más fácil la vida. Porque cuando vaya a la universidad, los compañeros no son como él quiere, ni los maestros no son como él quiere.
Y cuando se vaya a trabajar, los compañeros de trabajo no son como él quiere, ni el jefe es como él quiere, y se sube a la combi y la combi no es como él quiere. Y cuando te subes al metro, el metro no es como tú quieres. El metro es como es. Y entonces cuando tú le enseñas a tu niño a perder, le enseñas a afrontar la pérdida. Y eso le va a evitar, cuando sea grande, tener frustraciones e inclusive llegar a caer en depresión. Cuando hablamos de la depresión, les comenté de esto. ¿Por qué las personas sufren depresión? Una de las razones es porque no saben perder. Porque no han aprendido que las cosas no van a ser como ellos quieren. Es importante enseñarles que no todo en la escuela, en el trabajo, ni en la iglesia es como ellos quieren. Es como es. Es como alguna autoridad lo determina. Y esa autoridad muchas veces no es él. Y sobre esa autoridad hay otra, y sobre esa hay otra, y sobre todos, Dios, que es el Todopoderoso. Y Él determina cómo son las cosas en el universo. Y las cosas no van a ser como yo quiero, sino como Él. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor, tu Dios. No debes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido en aquellos saciados, cuando hayas edificado casas cómodas y apacibles, cuando se hayan necesitado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y oro, y se hayan aumentado tus presas, no te vuelvas, oh Dios, es importante esto también. Como podemos ver, aquellos que tienen materialmente todo lo que desean, todo lo que quieren, se olvidan de Dios. Las personas a las que fácilmente tienen todo, aquellas personas a las que nunca les falta de comer, a las que nunca les falta trabajo, a las que la vida se les da en charola de plata, llegan a tener este problema. Se vuelven orgullosos. Piensan que todos se lo merecen, que la vida gira alrededor de ellos. Entonces, el niño chiquito o joven piensa que todo se lo merece. Se vuelve orgulloso y se olvida de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ten cuidado de no hacer pensar a tu hijo que es rico, porque entonces corres el riesgo de que entonces pueda no entrar en el reino de los cielos. Porque así como la Escritura dice, hay algunos que no tienen, Proverbios, y piensan tenerlo todo. Y hay algunos que tienen todo y hacen como que no tienen nada. Eso es la Biblia lo que dice. Cuando pensamos en ricos, a veces nos equivocamos. Ricos tal vez pueden ser aquellos jovencitos a los que los padres les dan todo y nunca sufren. No sufren de nada, nada les falta. Cuidado, hay un riesgo en darles a tus hijos todo. ¿Qué? Que se vuelvan orgullosos, que se olviden no solo de Dios, también de ti. El hijo tiene todo, tiene carrera universitaria, tiene coche, tiene casa, tiene esposa, gana bien. ¿Para qué quiero a la vieja? Hay que se quede en la casa. Además está fea. Se olvidan de los padres. ¿Por qué? Porque se vuelven orgullosos. No solamente se olvidan de Dios, se olvidan de los padres. Por eso yo te animo, no le des a tus hijos todo lo que te piden. No los pongas en un altar. Ay, mijito, que no le vaya a pasar nada. Déjalo. Déjalo. Continuamos versículos 17 y 18.
no se procure pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él que te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que la futuramente hizo con tus antepasados. ¿Qué es lo que dice? No, pues es que yo soy bien guapo. Tengo una maravillosa sonrisa, tengo unos ojitos, sonrisa colgate, soy muy inteligente, muy esforzado. Yo me lo gané todo. Fue por mis fuerzas, por mi poder, por mi inteligencia. Cuidado. ¿Recuerda lo que le pasó? Bueno, a lo mejor no lo has leído. Hubo un hombre en Babilonia que dijo, ¿acaso no es esta Babilonia la que yo he hecho con mi poder y con mi fuerza? Ese hombre se llamaba Nabucodonosor. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios con ese hombre? Lo humilló y lo hizo comer pasto. Un hombre comiendo pasto. Y el pelo le creció, no, peor que los que andan ahí, de vagabundos, así. Y las uñas largas como águila. Las uñas de las manos y las uñas de los pies. Y andaba en intemperie, como animal, comiendo pasto. ¿Por qué? Por decir esto. ¿No fue acaso por mi fuerza y por mi poder que yo he hecho esta Babilonia? Abusado. No, no vaya a ser que a ti o a tu hijo Dios le trate como a Nabucodonosor cuando diga, ¿acaso no es porque yo soy muy listo y muy inteligente? Y yo soy acá don licenciado y don ingeniero y abusado, abusado. No sea que Dios te humille y te haga comer pasto como a una bestia. ¿Por qué? Pues porque te pusiste medio bestia delante de Dios. El Señor dice, cálmate, que no se te suba. Ubícate. Recuerda que, recuerda al Señor porque Él es quien te da el poder para producir riquezas. Tienes coche, gracias a Dios. Tienes casa, gracias a Dios. Tienes trabajo, gracias a Dios. Tienes hijos, gracias a Dios. Tienes padres, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tienes esposa, gracias a Dios. ¿Traes dinero en la bolsa? Gracias a Dios. No traes, pues trabaja. Abusados. Oye, pero ¿sabes qué, hermano? Todas esas cosas son del Antiguo Testamento. Yo soy un cristiano del Nuevo Testamento. Primero Corintios 4:7. ¿Quién te recibe de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumas como si no te pudieran dar? Vives en una casa, ¿quién la compró? Tus papás, ¿no? Vas a la escuela, ¿quién te da para los útiles escolares? Tus papás, ¿no? Tienes de comer, ¿y quién hace la comida? Tu mamá. Tienes ropa, ¿quién te la lava? Tu mamá. ¿Quién te la plancha? Tu mamá. Es que no me la planchan, ando a la wash and wear. Bueno, no importa, pero tienes ropa, ¿no? ¿Qué no? Bueno, ¿y a tu papá quién crees que le da el trabajo? Pues Dios. ¿Y a tu mamá las fuerzas para lavar la ropa? Dios. No, la lava Hoover. Bueno, ¿y quién compró la Hoover? ¿Y de dónde salió la lana? Pues de Dios. De Dios. El conocimiento, las riquezas, las oportunidades de trabajo, la escuela, requieren esfuerzo. Pero tu esfuerzo no basta. La Escritura dice, porque Dios a unos les da el trabajo de juntar y amontonar, pero no lo van a disfrutar, porque no le caen bien a Dios. Y hay unos que trabajan y trabajan y trabajan como burros, pero no disfrutan del fruto de su trabajo, porque no le caen bien a Dios. Porque no toman en cuenta a Dios, porque no aman a Dios, porque no, a ellos no les importa a Dios. Pero ¿qué tal? Dice, pero después todo eso que juntaron y que trabajaron,
se los da a quien Dios quiere, a quien Dios le agrada. ¿Quieres disfrutar de cosas, sea que tú hayas trabajado o no? No te estoy diciendo que te vuelvas ratero. Honra a Dios, alaba a Dios, reconoce a Dios, ama a Dios, sirve a Dios y Dios te va a dar la oportunidad de disfrutar no solo lo del fruto de tu trabajo, hasta el fruto del trabajo de otros, para dárselo a quien agrada a Dios. Yo sé de muchos que disfrutan del trabajo de otros, que de pronto van y se meten en la alberca y de esta alberca quién sabe de quién es, no importa, pero tú métete. Y de pronto te invitan a una alberca que tú no construiste, que tú no pagaste, que no te costó y que alguien te invita. Oye, vente, vámonos acá. Y te invitan a una alberca y no te costó, no la construiste, no la hiciste, pero ya la estás disfrutando. Y de pronto te invitan a algún lugar, a algún paseo y disfrutas de tantas cosas que tú no hiciste, no construiste, pero como le caes bien a Dios, el Señor te da la oportunidad de ir a Cancún, a Xel-Há y te la vas a todo dar, ¿verdad? Porque le caes bien a Dios. Bueno, qué cosa tan maravillosa. ¿Qué no? Bueno, al agua pestosa, pues, si no te fuiste a Cancún. Agua de onda, bueno, ¿a dónde te fuiste? Pero te fuiste y la disfrutaste. ¿Qué no? Deuteronomio 6, del 1 al 2. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó, que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de la vida. Tenemos entonces como padres la responsabilidad de poner en práctica, porque no se trata nada más de que los hijos lo hagan. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de poner en práctica los mandamientos de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder disfrutar. Dios quiere que disfrutemos. No sé si te has dado cuenta cuántas veces dices, oye, mandamientos, mandamientos, pero ¿acaso no te has dado cuenta? Deja de ver a ese Dios como ese Dios enojón y que te quiere echar a perder la vida. Dios no te quiere echar a perder la vida. ¿Te diste cuenta cómo a un lado de cada mandamiento dice, para que te vaya bien, para que disfrutes, para que tus días sean largos? Dios no nos quiere echar a perder la vida con los mandamientos. Dios quiere que disfrutemos. Dios quiere que nos vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Obedece, pon en práctica los mandamientos. Seguimos. Escucha, Israel, y escúchate en obedecer. Así que ya ves, serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abusa la ley también, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, que el Señor nuestro, Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y graba en el corazón estas palabras que hoy te mando. Entonces, si te diste cuenta, obedecer la palabra de Dios no es algo que nos nace así, porque sí, no es algo que queramos hacer, es algo que requiere esfuerzo. Obedecer la palabra de Dios requiere esfuerzo, esfuerzo. Requiere la voluntad de hacerlo, las ganas de hacerlo. Es importante no olvidar que hay un solo Dios. Nuevamente el Señor dice, hay un solo Dios. El principal mandamiento es amar a Dios. Si tú amas a Dios, te va a ir bien. Si honras a tus padres y los obedeces, te va a ir bien. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece a tus padres. ¿Quieres que te vaya súper bien? Ama a Dios y obedece a Dios. Y tenemos que amar a Dios con el deseo, con las ganas, con el anhelo, con el entendimiento. Tenemos que entender
que la cosa más inteligente que podemos hacer en este mundo es amar a Dios. Y tenemos que hacer cosas para Dios, con nuestras manos, con nuestra misma boca, con nuestros pies, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos que amar a Dios. Seguimos. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo y llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Toda vez que tú, papá, hagas la voluntad de Dios, inmediatamente después o al mismo tiempo, tienes que hablarles a tus hijos de la palabra de Dios. Entonces tenemos que trabajar más para que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios, para que sean parte de su vida diaria y de nuestra vida diaria. La palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Oye, ¿por qué hablamos de estos temas? Porque estos temas son la vida diaria. No solamente es importante saber que Dios es un Dios grande, que es un Dios poderoso, que Dios tiene ojos que ven en todo. También es importante que obedezcas la palabra de Dios. Eso es tu vida diaria. Recuerda que la obligación principal de enseñar la palabra de Dios no es de los hermanos que enseñan a jóvenes, no es de los que enseñan a niños, no es del pastor. La obligación principal de enseñar la palabra de Dios es tuya, como padre, como papá. Si ustedes se han dado cuenta hasta aquí, y si ustedes leen el Deuteronomio, van a encontrar menos veces que Dios le dice a los sacerdotes que enseñen la palabra de Dios, muchísimo menos veces que las veces que Dios le dice a los padres que enseñen la palabra de Dios. No es la responsabilidad principal mía enseñarte a ti ni a tus hijos. La responsabilidad principal es tuya como papá. Tú, papá, eres el principal responsable de enseñar la palabra de Dios a tus hijos, no yo. Tú, papá, eres el principal responsable de educar a tus hijos, no en la escuela, no en la primaria, no en la secundaria. Ellos, es más, ni los van a educar. Les van a enseñar un montón de cosas que son en contra de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Le van a enseñar que Dios no existe, que Dios no es, que su bisabuelo es un chango, que alguien se echó un pun ahí en el espacio y que entonces de ahí él nació. Bueno, qué barbaridad. Así es como van a educar a tus hijos. Y les van a decir, no le hagas caso a tus papás, sí, vente conmigo. Y no, ¿no? Eso es lo que les van a enseñar. Eclesiastés, capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, en los años inferiores. No recuerdo el hijo de alguno. Salomón, al principio del libro de Eclesiastés, nos platica de un montón de cosas que experimentó y en ninguna de ellas encontró bendición. Todas esas cosas que experimentó fueron cosas vanas, fueron sin provecho, fueron inútiles. Ahí no estaba el éxito. Entonces, tener las mismas metas que el mundo solamente nos lleva a desperdiciar la vida, a desperdiciar el tiempo. Entonces, cuando Salomón llega a la conclusión del libro, llegamos a esto. A principio de mes tuvimos una celebración especial y meditábamos respecto de esto. A lo mejor se recuerdan. Acuérdate de tu Creador. No dejes el servir a Dios para cuando seas viejito. Eso es cosa para viejitos. Como ya no tienen nada que hacer, ni tienen trabajo, ni tienen hijos, pues por eso se van a la iglesia. No, el Señor dice a través de Salomón, piensa, considera, acuérdate de que te creó Dios. Ahora, desde que eres joven, invierte tiempo en el reino de Dios, en la palabra de Dios. Piensa en Dios y considera a Dios en tus caminos.
antes que llegue el día en el que ya estés bien viejito y achacoso y de todo te quejes y nada te guste. Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra buena y mala, aún la realizada en secreto. Venimos aquí a la iglesia a aprender. Venimos aquí a que se nos dé un coco porque muchas veces hacemos las cosas mal. Pero Dios juzga no solo las cosas que haces mal, sino también las cosas que haces bien. Y en muchas ocasiones venimos a la iglesia para que el Señor nos diga, muy bien, vas bien, sigue así, échale ganas. Pero en otras ocasiones hay domingos en los que venimos y son puros cocos, ¿no? Y el Señor nos da un coco y otro coco y otro coco. Y qué bueno, y es mejor que aquí nos demos cuenta de nuestros errores y que corrijamos para que cuando lleguemos a la presencia del Señor diga, ay, andabas haciendo esto, pero corregiste. Bien. Oye, y estabas haciendo esto mal. Ah, pero corregiste. Oye, y andabas haciendo aquello. Ah, pero te arrepentiste. Ah, oye, ah, sí, y le pediste perdón a tu esposa. Ah, sí, ah, y le pediste perdón a tus hijos. Ah, sí, y ya dejaste de ser grosero. Y dejaste de ser. Muy bien. Qué bueno. Perfecto. Perfecto. Todo lo que hacemos, bueno o malo, todo va a ser juzgado por Dios. Todo va a ser juzgado por Dios. Vamos adelante. Así que no se preocupe diciendo, ¿qué comeremos? Porque beberemos, y con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Pablo celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hermano, es importante que meditemos. Es importante que medites. Tú y tus hijos tienen metas igual que los paganos, igual que los que no conocen de Dios. Y nos preocupamos de, ay, oye, ya viste, ya salió el nuevo teléfono. No, hombre, guau, y con 20 megapíxeles. Oye, ¿a poco? Oye, y el vecino tiene uno de 40 megapíxeles. Ay, y aquel tiene uno de 100 megapíxeles. No, pues cómpramelo. Y eso es todo lo que buscamos en la vida. Eso es lo que queremos, es nuestra meta. Oye, mira esos zapatos, no, pues rojos, no, pues ya tengo rojos. Oye, pero me faltan naranja, amarillo y colorado. No, hombre, ya, oye, pero ya tienes 30 pares de zapatos, no importa. Pero tengo el gris, pero me falta el gris clarito. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Solamente tener bienes materiales? ¿Ropa? ¿Zapatos? ¿Viajar? Ah, no, pues hay que irse a Cancún 3 veces al año, pues si él se va 3, pues yo me voy a ir 5. Pero la pregunta es, bueno, y entonces, amado hermano, hermana, ¿qué te hace diferente de las personas que no creen en Dios? Si tus metas, si tus objetivos y tus preocupaciones son las mismas que los paganos, las mismas que los que no conocen a Dios. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la lectura, a la meditación, a la oración, a compartir la palabra de Dios, a visitar al enfermo, a visitar al necesitado, a visitar al hermano? ¿Cuánto? ¿Lo hacemos? ¿O ni nos acordamos? Ahí mismo en Mateo, continuando. No reúnen para ti personas en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Pero donde los ladrones se meten a robar, más bien reúnen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el óxido
Mira qué terrible. Yo he visto y me consta a más de un joven llorar, pero como desesperado, porque se le perdió el celular. Parece como que se les acaba la vida, pero a pocos jóvenes he visto llorar porque se perdieron una predicación. He visto a personas llorar porque les robaron el coche, o les robaron la batería del coche, o les robaron las llantas del coche. Pero he visto a pocos llorar porque les robaron el tiempo y no leyeron su Biblia. He visto a personas llorar y sufrir y lamentarse porque no les dieron el trabajo que querían o porque les robaron el trabajo. Pero he visto a pocos lamentarse por no ir a compartir el Evangelio. He visto a pocos llorar por decir, Señor, se me fue la oportunidad de hablarle de ti a esta persona. Y ese es un trabajo que tú tenías para mí y que no hice. He visto a padres llorar y lamentarse porque su hijo no entró al CCH o a la vocacional, o porque no entró a UPIXA, o porque no se fue al TEC de Monterrey. Pero he visto a pocos padres llorar porque su hijo no fue hoy a la iglesia. Entonces, amado del Señor, ¿dónde está tu tesoro? ¿Y dónde están los tesoros de tus hijos? He visto a jóvenes desvelarse por hacer una tarea de física, de química, de cálculo integral, pero sé de muy pocos jóvenes que se desvelen para ponerse al corriente con sus lectores de la Biblia. Y he visto a pocos padres que les digan a sus hijos, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo vas con tus lecturas? Le dicen, ¿cómo vas con matemáticas? ¿Cómo vas con inglés? ¿Cómo vas con física? Que no te reprueben. Y les interesa más que no les repruebe el maestro y no les importa si son reprobados delante de Dios. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿Dónde está el tesoro de tus hijos? ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos la importancia de que debemos no poner ni quitar mandamientos de la Biblia. Debemos tener cuidado de no poner demasiadas actividades en nuestros hijos. El día de hoy aprendimos la importancia de no olvidar las cosas que aprendemos cada vez que leemos la Biblia o cada vez que nos unimos. El día de hoy aprendimos la importancia de reconocer seriamente, a adorar y a honrar solo a Dios y despojarnos de los ídolos. El día de hoy aprendimos la importancia de probar el corazón de nuestros hijos y de que a veces es necesario humillarlos. El día de hoy aprendimos que una meta que no es bíblica es darle a los hijos todo lo que quieren. Más bien, debemos aprender a no darles a los hijos todo lo que quieren. El día de hoy aprendimos que si le damos a nuestros hijos todos, corremos el riesgo de hacerlos orgullosos y que se olviden de Dios y de nosotros como padres. El día de hoy aprendimos que Dios es el que nos da todo lo que tenemos y aún las fuerzas para hacerlo. El día de hoy aprendimos y recordamos la importancia de esforzarnos para cumplir los mandamientos de Dios y amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y fuerzas. Aprendimos que debemos inculcarles a nuestros hijos
y no animarles a que no dejen para el final de sus vidas el servir a Dios, el honrar a Dios, el amar a Dios, el obedecer a Dios. También aprendimos que no debemos preocuparnos más por las cosas materiales y pasajeras de este mundo, sino más bien enfocarnos en Dios, en el reino de Dios, en las cosas que no se echan a perder, en las cosas que no se desgastan, en las cosas que son eternas. Debemos aprender a pensar en eterno y no en pasajero. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de aprender de tu palabra y de compartirla en esta noche. Te quiero por favor suplicar, Señor Todopoderoso, que todo lo que aprendimos aquí en este día lo guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón y lo llevemos a la práctica cada día. Señor, ayúdanos a corregir todas esas cosas que como padres hemos hecho mal. Y también, Señor, ayúdanos para que podamos cumplir tu voluntad y tener una vida próspera, una vida de felicidad, una vida de alegría, una vida de gozo, porque eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo suplico, amado Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.